Vamos a tener una lectura en la palabra del Señor para introducir también la reflexión que vamos a tener. José, ¿quieres tú pasar, por favor, para guiarnos? Dice así la palabra del Señor. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento, y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos, y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo, con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Gracias. Queremos que esta palabra que ha sido leída, que es parte del Evangelio que está en la Biblia, evidentemente sea bendecida en nuestras vidas, porque tenga cabida en lo que el Señor nos muestra y estemos dispuestos a llevar a cabo lo que hay ahí. Si nos fijamos, la situación en la que Pablo se introduce, a pesar de ser pues muy antigua, estamos hablando de ya un par de milenios, ¿verdad? Muchos años, muchas situaciones vividas posteriormente, pero sin embargo muy similar a la de nuestro tiempo. Pablo estaba en su segundo, el apóstol Pablo, que además como apóstol se reconocía y se sentía, porque era así, llamado por Dios para predicar el Evangelio, especialmente al mundo no judío, a los gentiles, por lo que emprendió una serie de viajes misioneros para presentar a ese Dios que la gente tenía que conocer, que él pudo conocer y que ahora podía presentarlo a los demás. El apóstol Pablo sabía de Dios, pero no conocía a Dios. Y vamos a ver la diferencia, porque inicialmente esa fue su realidad, hasta que pudo conocer a Dios y pudo presentarlo a otros. Pues estaba en su segundo viaje, de los 3 o 4, según la clasificación que se haga, mencionando también Roma y demás, pero estaba en su segundo viaje y llega a Atenas. Atenas, que era una ciudad donde había sinagogas, pero una ciudad con mucha influencia griega, evidentemente, porque la cultura en aquel tiempo especialmente era una cultura de mitología griega que había pasado también por todo el mundo romano, etcétera, etcétera. Pero no vamos a hablar de esto, pero sí de ese contexto. Es que el apóstol Pablo llega a esa ciudad y se da cuenta de todo lo que hay allí. Es decir, que hay personas que las tienen como muy importantes
y que eran personas que buscaban de alguna forma a Dios. Nos dice la Escritura que estaba esperando ¿a quién? ¿A Bernabé? No. ¿A Silas? Sí. A Silas y a Timoteo, que se incorporasen con él para seguir en Atenas con ese proyecto de presentar y dar a conocer a Dios. Pero no pudo esperar, porque vio lo que había allí, vio la situación de estas personas, y su corazón, dice en el texto que hemos leído, que se enardecía, su alma, dice, se enardecía por predicar y compartir lo que Dios había hecho. Yo creo que el apóstol Pablo se estaba identificando con aquellas personas que sabían mucho de Dios o de dioses, que tenían incluso un altar al Dios no conocido, como vamos a ver, como se nos ha dicho con los niños, pero que no conocían a Dios. Atenas era la tierra de muchos hombres cultos, era la tierra de filósofos, era la tierra de Platón, de Aristóteles, de Sócrates, de Pericles, de hombres de Estado, hombres de filosofía, de hombres que conocían mucho el tema religioso, poetas. Era el centro cultural de las artes, de la ciencia. Podríamos decir que, aunque todavía no existía el nombre de universidad como tal, esta era la universidad más importante de aquel tiempo. De hecho, en esta imagen he recogido algo que se conoce, no sé si recordáis cómo se conoce esto, aunque esto no es de la Biblia. La escuela de Atenas, el lugar donde supuestamente Pablo estaba. Se le conoce también como la universidad, aunque no existiera el nombre en aquel tiempo como tal, de Atenas. Y aquí estaban los filósofos y estaban estudiando, y estaban aquellos hombres eruditos y muy cultos en tantas materias, viendo cuál era el sentido de la vida. Hoy vemos a un mundo muy parecido, que se reúne, que intenta ver cómo puede funcionar este mundo de la mejor manera, pero que se olvidan de algo. El apóstol Pablo estaba predicando de Cristo y lo llevaron al Areópago, que era el sitio así especial donde se reunía el consejo de los más eruditos que gobernaban, que decían cómo tenían que hacer las cosas, para ver de qué estaba hablando, qué cosas extrañas estaba contando. ¿Qué podía decirles el apóstol Pablo a estas personas? Que tenían santuarios para todos los dioses, que habían estudiado con los mejores maestros. Pues él contó su propio testimonio. Él también había estudiado con los mejores maestros de su tiempo, de su pueblo, y sabía mucho de religión también, pero él contó lo que Dios hizo en su vida y lo que realmente a ellos les faltaba. Ellos, pues no sé, podrían haberle dicho al apóstol Pablo: bueno, ¿y tú qué nos vas a contar? Seguramente eres, ¿recordáis cómo lo llaman? Un palabrero. Tú eres otro de estos palabreros que vienen a contarnos alguna cosa, porque ellos querían escuchar algo nuevo, pero solamente escuchaban a palabreros. ¿Y qué es un palabrero? Alguien que le habla mucho, pero vive y hace poco de lo que cuenta. Pablo no sería un palabrero. Pablo sería alguien que con su vida sirviendo a Dios manifestaría quién era ese Dios que aquellas personas necesitaban. Algo que es importante es que podamos conocer a Dios más que saber de Dios. A veces te encuentras con muchas personas que viven como si fuesen creyentes y saben mucho de Dios.
y saben mucho de las cosas de Dios. Incluso saben mucho hasta de la Biblia, pero que no tienen una cercanía a Dios, una relación con Él como debería de ser. ¿Y qué ocurre cuando esto es así? Que falta algo, evidentemente. Bueno, falta todo. Aquellas personas estaban buscando a ver si había alguien que les dijera algo nuevo, porque necesitaban algo distinto. Eso es lo que dice en el versículo 21 que hemos leído. Porque todos los atenienses, los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o oír algo nuevo. Pero ¿qué es lo que realmente necesitaban escuchar? ¿Qué era ese algo nuevo? Dice que allí estaban, no sé si se han mencionado algunos grupos de filósofos, no sé si recordáis, con nombres raros. Dice que estaban los epicúreos, que estaban los estoicos. ¿Y estos quiénes eran? Eran personas que buscaban ser felices y que enseñaban cómo ser felices. Los estoicos decían que para ser feliz simplemente tenías que aceptar todo lo que viniera como voluntad de Dios. Bueno, eso es una resignación bastante dura, ¿no? Pero no hay así muchas personas que nosotros conocemos. Nos pasa, bueno, eso es lo que Dios te ha dado, aceptarlo. Pero ¿es eso lo que la Biblia enseña? No es eso lo que la Biblia enseña. Dios tiene poder para cambiar las cosas y para llevar a cabo lo que Él quiera. Pero lo que nos ocurre no siempre es la voluntad de Dios. Algunos dicen, bueno, acepta las cosas con resignación y así serás feliz. Pero buscaban algo nuevo, porque no era suficiente. Estaban los epicúreos. Decían, la felicidad la vas a tener cuando empieces a dominar tu problema, tu dolor. Bueno, no está mal, ¿no? Dominar el dolor. Algunos incluso hacían concursos de estos epicúreos, retorciéndose el brazo uno a otro, a ver si aguantaban. Y alguno incluso llegaba a decir, como me des más, me vas a hacer daño. Y yo tenía el brazo casi todo torcido. Controlar el dolor. No es cuestión tampoco de controlar el dolor. Nos puede ayudar para algunas cuestiones. Hay quienes practican yoga para relajarse y estar tranquilos y que no le afecte los problemas. No, los problemas afectan. No somos de hierro, no somos de madera. Los problemas afectan y tenemos que hacer frente a los problemas. Pero lo que realmente necesitamos para ser felices, lo que realmente nos va a ayudar a ser felices, es decir, podemos hacer ejercicios de diferentes clases para relajarnos, para estar concentrados en algo. Podemos seguir consejos de algunos psicólogos, aplicar algunas filosofías que son buenas, porque la sabiduría, tal como enseñaban algunos de estos filósofos, no es que sea mala, pero lo malo es que no se le estaba dando cabida a Dios. La sabiduría del mundo es algo que no satisface. En la sabiduría del mundo, a pesar de todo lo bueno que pueda existir, como estamos comentando, siempre va a faltar algo. Algo nuevo. ¿Sabéis dónde dice la Biblia que en Cristo tenemos algo nuevo? La Biblia nos enseña que si alguno está en Cristo, hay algo nuevo. Incluso cuando una persona, cuando un cristiano se bautiza, y lo digo así porque el bautismo no hace cristianos, por muchas veces que te bautices. Un cristiano o un hijo de Dios es hijo de Dios cuando tiene a Cristo en su vida. Y cuando te bautizas porque has aceptado a Cristo y estás de forma también simbólica expresando lo que ha ocurrido en tu vida, dice el apóstol Pablo, enseñando sobre esto a los romanos, que uno muere a su antigua forma de vivir, a sus enfoques, a su yo, junto con Cristo, ¿para qué? Andar
en novedad de vida. Romanos 6, 4. Y esa es la expresión del bautismo. Esa es la realidad, ese es el mensaje. Un hijo de Dios es una persona que vive algo nuevo, porque el enfoque siempre va a ser bajo la dirección de Dios, no de las cosas que tú por costumbre quieras hacer o tú tengas planificado, como estos del Areópago, que formaban parte de ese consejo donde consultaban muchos qué había que hacer para ser feliz, y tenían santuarios para todo, pero le faltaba algo nuevo. La sabiduría del mundo no es suficiente. Tampoco es suficiente la sabiduría religiosa. Estas personas, podríamos decir que sabían mucho de religión, como indicaba antes. No solamente tenían santuarios a diferentes dioses, sino que tenían uno, como hemos visto antes, que por si se le había escapado un dios, pusieron al dios no conocido. Sabían mucho de todo. Y es muy interesante lo que Pablo aquí va a introducir en base a esto. Pero no es la sabiduría religiosa la que te va a dar algo nuevo. No es la religión, no es un rito. Ni siquiera es la iglesia en sí. Es algo diferente lo que el apóstol Pablo iba a presentar allí. Claro que era algo nuevo, porque no era una filosofía humana. No era simplemente una religión que practicaba un pueblo determinado. Pablo ya predicó en su tiempo como judío otros principios y una religiosidad, y practicó una religiosidad. Pero Pablo descubrió lo que iba a presentar, que era algo muy diferente. Porque hay personas que efectivamente, como comentaba Paula a los niños, adoran a un Dios que no conocen. A un Dios que no conocen. Y eso tiene que ser algo tremendo. Adorar a un Dios que no conocen. A veces hay cosas absurdas. La mitología griega en la que se movían todos estos filósofos tenían ideas muy extrañas. Atenea. Decían que vino de Zeus y que era como, y que Zeus la convirtió en una mosca y se la tragó para que no le hiciera la competencia. Pero la mosca salió por la nariz, por la cabeza de Zeus, y salió más poderosa. Me parece que tontería, ¿no? Pero ¿cuántas tonterías hay hoy día que la gente practica como una tradición, como algo que parece que es su propio Dios? Sí, hoy hay muchas personas que parecen que adoran a un Dios que no conocen. Altares, liturgias, ídolos. Pero nada de esto puede sustituir a Dios. Podríamos hablar incluso de la religión judía, que también estaba en Atenas en las sinagogas. Pero Pablo tenía que ir allí igualmente, para hacer ver que se necesitaba algo nuevo. El apóstol Pablo observa y arranca de ahí para entrar de lleno. En todo observo que sois muy religiosos. Y aclara el libro de los Hechos en este capítulo que hemos leído, que allí había mucha gente piadosa. Es decir, gente piadosa, gente que busca a Dios, pero que estaban depositando su fe en un ídolo, en un mito, en un Dios pagano, en una filosofía, en una tradición, que sabían muchas cosas en cuanto a diferentes opciones, tenían dioses a la carta, a ver quién viene con algo nuevo, y nada les satisfacía. Efectivamente, Pablo no pudo esperar a que llegase Silas y Timoteo. En el versículo 16 lo comenta, porque vio aquellas personas rodeadas de palabreros, y a pesar de los prejuicios, porque a veces podemos pensar que no nos van a querer escuchar, a pesar de los prejuicios que hubiesen podido tener aquellos grandes eruditos,
filósofos, Pablo abre su corazón y habla de un Cristo que murió en la cruz por todos y que fue resucitado para traer salvación. Y lo dice así. Lo dice de una manera sencilla. Dios había llevado a Pablo para esto. Dios le había llevado para hacer la gran diferencia de lo que es una religión y de lo que es conocer a Dios. De lo que es saber acerca de Dios o de dioses o de religiones, aunque esa sea cristiana, a tener una relación con Cristo. Era importante que Pablo estuviese allí. Podrían escuchar cosas acerca de Dios. Había sinagogas, como decíamos. Podían haber oído algo de Cristo en un momento dado, que murió en la cruz, pero necesitaban a alguien que estuviese allí, que compartiera su experiencia en medio de esto, a alguien que, lleno del Espíritu Santo, obrase y hablase para que realmente se viera algo nuevo y no se encontraran con otro palabrero de los muchos que existen. Pablo hizo ver que Dios no depende de los hombres. Él presenta al Dios soberano y es valiente, porque dice: aquí veo todo lo que hay, y hay un letrero que pone al Dios no conocido. A este Dios yo os voy a presentar. Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. ¡Wow! Con todos los santuarios, con lo que suponía toda la arquitectura griega, Dios no habita ahí. Dios no depende de lo que tú hagas, de las construcciones, de las esculturas, por muy valiosas que sean. Es más, cuando esto viene a sustituir a Dios y pensamos que ahí es donde está la bendición, lo que estamos practicando es idolatría, es pecado, es desacierto. Y Pablo empieza a hablar de todo esto. Pablo de alguna forma está presentando al que realmente es el mayor científico. Porque aquellos podían decir: ¿tú qué nos vas a contar? Si nosotros somos aquí la crème de la crème de Atenas. Somos la escuela que enseña. Creíamos que tú eras un maestro, pero ¿qué nos estás diciendo? Pero el apóstol Pablo habla de un Dios que es poderoso, de un Dios que es el Dios de toda ciencia, que es el autor de la vida, que no depende de lo que los hombres hagan, que Él es el creador de los hombres. Por eso se explicaba eso también. En este pasaje Pablo estaba abundando en todo ello. Es que Él es el que ha creado todo. ¿Qué queréis vosotros hacer para Él? Como pensando que así vais a hacer las cosas bien. ¿Cuál es vuestra filosofía? ¿Cuál es vuestro criterio? ¿Cuál es vuestra religión? No es suficiente. No hay científico más importante que Dios. Y cuando un científico, cuando alguien descubre algo que es importante y que es bueno para nosotros, está simplemente acercándose a algo, a un aspecto muy pequeñito de todo lo que Dios ha creado. Pero es el Creador que lo sabe todo. Es el Creador el que realmente sabe cuál es nuestra necesidad. Y es Dios quien nos da las razones y los argumentos más importantes para vivir de una forma nueva. Por eso el apóstol Pablo dice: hay algo que hay que hacer. ¿Y qué es lo que dice él? Lo que él mismo experimentó: arrepentíos. ¿Nos arrepintamos de qué? Si somos los mejores del mundo mundial. Que nos arrepintamos de qué? Todo el mundo nos reconoce.
Vienen aquí a escuchar nuestra filosofía. Aquí están las escuelas platónicas, aquí está Platón enseñando, junto con Sócrates, Aristóteles. Es que aquí está todo lo más importante, las escuelas epicúreas, de los estoicos. Hay extranjeros que vienen aquí. ¿De qué tenemos que arrepentirnos? De adorar a un Dios que no conocéis. Tenéis que conocer a Dios. Y a ese Dios es al que yo os presento. Tenéis que reconocer que hay pecado en vuestras vidas, y el pecado es levantar altares que no son de Dios, que son construcción vuestra. Tenéis que arrepentiros de pensar que sois mejores que los demás, y que son los demás los que tienen necesidad de perdón, y que vosotros no falláis. Es posible, y Pablo lo presenta así, conocer a Dios, porque Cristo ha resucitado, y Él vive, y Él se mueve en medio de nosotros, y Él ha venido a mostrar a Dios para que podamos conocerle. El que ha visto, el que ha conocido a Cristo, conoce al Padre. Hermanos, lo que estamos compartiendo es un mensaje de salvación para tantas personas que en la escuela de Atenas de este mundo necesitan escuchar a Cristo, que van a la universidad, que proyectan su vida, que tienen incluso a veces religiones muy bien formuladas, pero que no conocen a Dios. Y no es cuestión de que le hablemos simplemente algo acerca de Dios, sino que le presentemos a Dios para que puedan conocerle. Tenemos que presentar, en ese sentido, a Dios sin temor, con valentía. Y tenemos que hacerlo de una forma en la que el Espíritu Santo tenga cabida para darnos palabra. No solamente, y de hecho pues lo hacemos, vemos qué pasajes son los adecuados en la palabra de Dios que nos ha sido dada para compartirlo con los demás, pero qué bueno es buscar que el Espíritu Santo nos mueva en su poder para dar la palabra adecuada, sazonada por su gracia. Y Pablo dice en la Escritura que su alma se enardecía viendo la necesidad que la gente tenía de Dios. Quizás tú te podrías plantear, ¿yo qué le voy a decir a este que sabe tanto? Que ha estudiado esto y que ha estudiado lo otro. ¿Qué le voy a decir a este que ha estudiado medicina tantos años, o a este que ha estudiado tal cosa, o a este que sabe tanto? Todas esas personas, como toda esta escuela de Atenas, necesita a Dios. Y tenemos que ser valientes para hablar del Dios que conocemos. Porque el Espíritu Santo va a tocar las vidas de esas personas. No importa cuán culto seas, lo que importa es que si eres un hijo de Dios y el Espíritu Santo está en ti, dejes que el Espíritu Santo te lleve para ser un medio en el que Dios pueda presentarse y ser conocido por tantas personas. Dios quiere usarte a ti, a cada uno de nosotros. Tengas el don que tengas, lo importante es que tú te puedas presentar como alguien que ha conocido a Dios. Hoy día cualquiera podría ir, y hoy con la inteligencia artificial más fácil, ¿verdad? ¿Quién es Dios? ¿Cuál es el Dios de los cristianos? Y la inteligencia artificial te va a decir este Dios tal, 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 tal. Pablo tuvo que estar allí, guiado por el Espíritu Santo, y Dios quiere usarte a ti de la misma manera. Seguramente algunos van a rechazar a Cristo. Cuando Pablo dijo, mirad, arrepentíos, tenéis que cambiar. Cristo ha resucitado, murió en la cruz por nuestros pecados, porque era el Mesías, el Cristo, el Mesías. Muchos empezaron a reírse. No nos importe que algunos no nos aplaudan o que se rían, porque dice la Escritura que había uno que se llamaba, ¿os acordáis cómo? Dionisio.
No era un nombre muy judío, ¿no? Dionisio. Era uno del consejo más importante de Atenas. Y se convirtió. Y hubo una mujer junto a Dionisio que se llamaba Dámaris, que su corazón fue quebrantado por el Señor. Una mujer en medio de esa escuela científica. Y dice que otros siguieron también a Cristo. Tenemos que decirle a la gente que Dios no es un ídolo. Tenemos que decirle a la gente que Dios no es una forma de vivir. Tenemos que decirle a la gente que Dios no es una religión, que Dios es el creador de todas las cosas, que es el que más nos ama, que es el que lo sabe todo, que es lo más grande de este mundo, pero al mismo tiempo el que está dispuesto a venir a nuestros corazones, porque aquel que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo, obra para la salvación de las personas. Y tanto nos quiere el Padre. Y tenemos que decirle a la gente que envió a Jesús a morir en una cruz por ti y por mí. ¿Para qué? Para que le podamos conocer. Para que podamos estar con Él. Porque el pecado, la autosuficiencia, lo que yo quiero y lo que yo deseo fuera de la voluntad de Dios, el pecado, que es eso, nos separa, nos pone en un abismo diferente. En una escuela como la escuela de Atenas, donde se dicen muchas cosas buenas quizás, pero donde se necesita el sentido de la vida, donde se necesita algo más. Dios está cerca de ti, Dios está cerca de nosotros. El mundo es la gran Atenas y sigue esperando a muchos Pablos o Paulinas, dispuestas a acercarse a los demás y presentar a Cristo. El mundo necesita algo nuevo, necesita a Dios. Tú tienes personas cerca, igual que tengo yo, que están en esa misma situación. Tú quieres a lo mejor explicarles acerca de Jesús y acerca, pero habla del Dios que se puede conocer. Hoy se puede conocer a Dios. Amén. Hoy se puede conocer a Dios. Y los que somos hijos de Dios, día a día tenemos que conocer más a Dios. Porque ser cristiano es tener una relación con Dios. Es nacer de nuevo. Claro que es una vida nueva. Es dejar en la cruz los intereses personales para a partir de ahí vivir con el que resucitó, con Cristo, para que nos guíe, para que el Espíritu Santo nos mueva, no aquello que más nos guste, sino aquello que es lo necesario. A veces será un conjunto de personas muy cultas, muy preparadas en una universidad, otras veces será en una tienda, comprando una barra de pan o hablando con alguien que abre su corazón, o que tú ves una oportunidad porque ves que hay piedad, como Pablo vio que había personas piadosas, que ves que quieren algo nuevo, que están buscando a Dios y se están siendo engañadas. A veces puedes ver a una persona que sabe mucho, uno que no sabe nada, pero vas a ver siempre a alguien que necesita a Dios. Tienes que dejar que Dios te use. No hay nada que pueda sustituir a Dios en nuestras vidas. En todo observo que sois muy religiosos. Os voy a presentar a Cristo para que podáis conocerlo. Vamos a terminar haciendo ese llamamiento a cada uno de nosotros a conocer más a Cristo, a vivir más cerca de Él, para saber cómo andar y por dónde andar. Pero vamos también, como iglesia, a buscar todas las oportunidades para presentar a Cristo en medio de este mundo, donde se hacen barbaridades, donde se viven mitos muy diferentes, y no se conoce a Dios.
pedir al grupo alabanza que pase delante. Padre, queremos en este momento, habiendo escuchado lo que tu palabra nos expone en este texto del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde todo estaba planificado en un segundo viaje, donde tenía que llegar Silas y tenía que llegar Timoteo, pero de pronto Pablo se encuentra a personas que buscan a Dios, que son religiosas. Señor, te hemos conocido, hemos pasado por esa experiencia. Queremos no esperar a mañana o a pasado mañana, queremos comprometernos contigo para que todos los que están a nuestro alcance, no importa cuánto sepan o cuánto no sepan, que podamos ofrecerles esa nueva vida que hay en Cristo, que podamos dar a conocer a aquel que nos ha salvado. Ayúdanos como iglesia a estar sensibles para ver por donde tu Espíritu Santo se mueve, y pedimos por las personas que no te conocen, para que puedan abrir sus corazones a ti, que tú nos puedas poner esas personas delante y nos puedas poner a nosotros también esa palabra de tu Espíritu Santo para hacer ver quién es el que salva, quién es el Dios creador, el único Dios, quién es aquel que este mundo necesita. Te alabamos, Señor, y como iglesia queremos comprometernos contigo en todo ello para andar conforme a lo que tú quieres. En el nombre de Jesús.